Todavía en Latinoamérica encontramos muchos países que enfrentan persecución, donde los cristianos enfrentan persecución. En Latinoamérica, países donde, como por ejemplo el caso más reciente, un compañero nuestro que trabaja en One Hope, en Cuba, tuvo que cesar las actividades de este ministerio evangelístico en ese país, porque el gobierno simplemente no le aprobó el permiso para seguir funcionando. Y no es algo a 50 años atrás, no, estamos hablando de ahora, en la semana pasada, estamos hablando de casos recientes. En muchos otros países en el mundo la situación es aún más grave. Y la experiencia de Esmirna es una experiencia similar. Ellos estaban pasando un periodo de profunda persecución religiosa. No confundamos aquí algo. A veces las angustias que ellos estaban pasando, uno imagina la angustia que uno está pasando porque está pasando un mal rato en la vida, está con problemas en el trabajo, tiene ahí un jefe que le hace difícil la vida y todo eso. No era eso la situación. El problema de ellos es que toda la causa del problema residía en el hecho de que ellos eran cristianos. Hay muchos que sufren, no porque son cristianos, sufren porque es natural de la vida sufrir. Algunos sufren porque están pasando por circunstancias A o B, que el hecho de ser cristiano no influye en que esté sufriendo o no. Pero ellos estaban sufriendo exactamente por eso. Mira, cuando la iglesia nació ahí en Jerusalén, los cristianos estaban bajo un cierto permiso que los judíos ya disfrutaban. Ellos tenían libertad para funcionar. Era una religión aprobada por Roma para funcionar, los judíos. Entonces, cuando nació la iglesia vivió bajo de este permiso. El gran problema era solamente esa gestión con los mismos judíos ahí, que les hacía la vida difícil. Pero en el año 70 hubo un gran revés en esa relación de los judíos con Roma. ¿Y qué pasó? Los judíos dejaron de ser una religión permitida y junto con ellos también los cristianos. Y de ahí muchos judíos trataban de acusar a los cristianos ante las autoridades, denunciándolos, exponiéndolos, y hacía con que ellos fuesen llevados a la cárcel, incluso fuesen muertos, porque la acusación es: los cristianos están contra César, ellos tienen un otro rey, y eso era el motivo de la acusación. Así estaban sufriendo los de Esmirna. Y Esmirna es una de las pocas cartas, de hecho son solo 2 cartas que son enviadas a las iglesias, que no tienen ningún reproche, que no tienen ninguna exhortación así como de una falta grave. No, todo lo que el Señor habla aquí es positivo, el Señor ve algo muy positivo, pero el tema es que la iglesia estaba sufriendo y sufriendo persecución. La pregunta que nos hacemos es, ok, ellos estaban sufriendo persecución, hay mucha gente que sufre persecución en el mundo, pero nosotros no estamos bajo persecución, al menos ahora. Entonces, ¿de qué me sirve este mensaje? Tenemos que entender que aunque no estemos bajo persecución, no significa que no vamos a estar en algún momento. Pero la resiliencia que estar bajo probación, bajo persecución, bajo las angustias del rechazo de la sociedad, puede fortalecer el tipo de cristianismo que tenemos. Y eso podemos tener ahora. La madurez espiritual que los ciudadanos y los creyentes de Esmirna estaban experimentando nos pueden ayudar a que nosotros hoy día tengamos una mejor resiliencia, una mejor resistencia ante el rechazo del mundo. Hay un problema en las iglesias evangélicas y en los evangélicos. Nosotros no queremos caer mal con nadie. Queremos estar en paz con todos, queremos que nos acepte, y tenemos esa dificultad de que por ser evangélico nos pueden rechazar. Y a veces tratamos de bajar el nivel para que podamos transar ciertas cosas, para decir: no somos raros, somos personas normales, no somos fanáticos. El problema reside en que muchas veces nuestra intención de ser aceptados por la sociedad compromete el evangelio. Y así es como nos tornamos pésimos cristianos. El Señor está exhortando a una iglesia aquí, que en medio de la mayor probación
pudo dar muestra de que ellos eran la verdadera iglesia de Dios. Ese es el desafío que el Señor nos da en esa mañana. Y así que meditemos entonces cómo ser fieles al Señor hasta la muerte. Porque hay gente que es fiel hasta el primer problema, hasta la primera dificultad. El Señor dice que esta iglesia está siendo llamada al desafío de ser fiel hasta la muerte. Es decir, si alguien quisiera matarte a ti, si alguien quisiera sacar sus posesiones, su casa, sus bienes, su familia, llevarte a la cárcel, incluso condenarte a la muerte o a la prisión perpetua, por el simple hecho de ser cristiano, de declarar que Jesucristo es el Señor. ¿Hasta cuánto resistiríamos nosotros? Este es el verdadero cristianismo. Aquí nosotros vemos en esa carta del Señor hablando a ellos, y todo el lenguaje simbólico de Jesús es interesantísimo. Mira lo que dice, el versículo 8 dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Interesante lo que Jesús dice, ¿por qué? Porque cuando Jesús dice el primero y el postrero, quiere hacer una referencia de que el Jesucristo, el que está hablando, el Jesucristo es Dios, 100% Dios. ¿Por qué? Porque ese título, el primero y el postrero, es utilizado en otras partes de la Biblia únicamente para Dios. Entonces es Jesucristo en la figura de la segunda persona de la divinidad, el Dios mismo es el que habla. Pero él dice, el que estuvo muerto y vivió. Obviamente una referencia a su muerte y resurrección. Pero cuando dice eso, dice a Esmirna, que fue una ciudad que también murió y volvió a la vida. La ciudad de Esmirna nació por el año 1000 a.C. y en el año 600 ella fue duramente golpeada y fue reconstruida 200 años antes de Cristo. Entonces esa era una ciudad literalmente que había muerto y que volvió a la vida. Entonces, todo eso hace sentido a la gente. Las conexiones que hace Jesús. Él es el verdadero, el que había muerto, pero que resucitó. Pero, sigue. Yo conozco sus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero eres rico. Interesante que Jesús dice eso. Él dice que Él conoce la real situación de la iglesia, pero esa iglesia que era pobre en una ciudad rica. Esmirna era una ciudad riquísima, juntamente con Éfeso, como vimos la semana pasada. Ellos peleaban por el puesto del primer lugar de la región. Ellos tenían un puerto excelente, sólido, en una bahía que les proveía un espacio estratégico. Ellos estaban ubicados de manera tal a que fuese una de las principales o la principal ciudad financiera ahí. La ciudad era rica, y no solamente la ciudad, los judíos que habitaban en esa ciudad, era una comunidad también muy rica. Se dice que la comunidad de los judíos ahí en Esmirna había hecho una donación de 10.000 denarios para un proyecto urbanístico de la ciudad. Estamos hablando de 130.000 millones de pesos aproximadamente. Imagínense, 130.000 millones de pesos. Pero que ni siquiera Farcas había donado una cantidad así tan... 130.000 millones. Son 10.000 días laborales por el monto del sueldo mínimo, sería más o menos ese valor. Imagínense. No obstante, esa iglesia era pobre. No era pobre porque era pobre, no. La pobreza está relacionada a la persecución religiosa, es decir, por ser cristianos, el Estado le había quitado posesiones de muchos de ellos habían sido echados de sus trabajos. Era todo un proceso de presión para que abandonara la fe en Cristo. Le quita el trabajo, le quita la casa, le quitan los bienes, les echan a la cárcel. Es toda una presión estratégica de todos lados, por eso eran pobres. La palabra para pobreza aquí es una palabra de pobreza extrema, de mendicancia. Por lo tanto, Jesús se refiere a ellos, pero dice, pero eres rico, ustedes son ricos. Ricos en Cristo, ricos por tener algo que era incalculable. Bueno, ahí sigue. Jesús conoce su situación y dice, y conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Aquí Jesús identifica uno de los principales causadores del sufrimiento de los creyentes ahí. Los judíos.
Interesante que Jesús siempre da duro contra aquellos, tanto los fariseos como ahora los judíos, que rechazan el cristianismo y trabajan activamente para ello. El tema es, el paganismo solamente no era el causador del mayor de los daños a la iglesia. Los judíos eran aquellos que instigaban a los paganos y a los romanos a atentar contra la iglesia. Entonces ellos eran considerados aquí en las palabras de Jesús no sinagoga judaica, sino que sinagoga de Satanás. Así lo describe Jesús. Y dice, no temas nada de lo que vas a padecer. Interesante porque Jesús no les da un aliento diciendo, les voy a librar del sufrimiento. Sino que el aliento de Jesús es, no temas lo que vas a padecer. Es decir, vas a padecer, vas a seguir padeciendo. No, pero no temas. ¿Por qué? He aquí, dice Jesús, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Interesante la relación que Jesús hace con la fidelidad y la corona. ¿Por qué? Porque la ciudad de Esmirna era considerada la ciudad más fiel a Roma. La fidelidad de Esmirna a Roma era tan fuerte y era tan reconocidamente aceptada que algunos decían incluso que posiblemente Esmirna fue la primera ciudad romana y el primer templo construido para la adoración de Cibele y de otros dioses del mundo divino romano fueron construidos ahí mismo en Esmirna. Entonces, Esmirna, la ciudad que es fiel a Roma, tiene una iglesia que es fiel a Cristo. Y Jesús dice, sé fiel hasta la muerte. Porque Esmirna había aprendido a ser fiel a Roma, la iglesia tiene que aprender a seguir siendo fiel a Jesús. Y dice, el que venciere recibirá la corona de la vida. La ciudad de Esmirna estaba tan hermosamente diseñada que dicen los historiadores que sus construcciones se parecían a una corona real por la simetría, por la belleza, por la suntuosidad de sus disposiciones. Entonces la ciudad que era conocida como la corona de Roma, a esta ciudad donde hay una iglesia, esta iglesia recibiría la verdadera corona, la corona de la vida. Todas son las maneras con que Jesús utiliza las circunstancias de la ciudad para referirse a algo más sublime, pleno, completo. Y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Un paréntesis aquí. Aquí dice 10 días. Entonces uno piensa, bueno, si son 10 días, ¿no es cierto? Son menos de 2 semanas. Así que va a ser difícil, pero va a terminar luego. No, 10 días, el número 10, en el libro de Apocalipsis, tiene que ver con un periodo completo. Por eso, por ejemplo, están los 10 mandamientos. La relación numérica para los judíos era muy interesante. Y el 10 tiene que ver con un periodo completo, entero. Y así es, ustedes van a sufrir lo que tengan que sufrir y van a sufrir el periodo todo correspondiente a su sufrimiento. No está dando una fecha, no está dando un plazo, está indicando la calidad de la situación, más bien que el plazo. Pero lo que sí, lo que Jesús apunta es que hay un fin en ese sufrimiento. Porque Él dice, el que venciere no sufrirá el daño de la segunda muerte. En otras palabras, aunque te maten tu cuerpo, no puede matar el alma. Todo lo contrario, aquellos que te están matando a ti, ellos sufrirán el daño de la muerte eterna. ¿Cómo podemos nosotros entonces ser fieles hasta la muerte? ¿Cómo Jesús quiere que los de Esmirna y nosotros seamos? En primer lugar, tenemos que entender lo que dijo Jesús aquí en el versículo 9, que Cristo sabe lo que sufrimos. Sufrimos y sufremos. Cristo conoce, Él dice aquí, yo conozco su sufrimiento. Muchas veces, cuando estamos pasando por una situación de injusticia, por el simple hecho de ser cristianos, podemos pensar que, ¿dónde está Dios que no ve lo que me está pasando?
porque es por causa de Él que estoy sufriendo eso. No sé si alguien aquí ya fue echado del trabajo simplemente por ser cristiano. Hay unos que son echados del trabajo porque son malos funcionarios nomás, o porque no hay plata en la empresa está en quiebra, qué sé yo, por muchas razones, pero simplemente por el simple hecho de ser cristiano, eso incluso puede dar una demanda, me imagino. Pero imaginemos en un contexto donde eso se pueda dar. Y uno está pasando por una especie de sufrimiento por causa de Cristo. Y yo creo que la situación donde más eso se da, en los países donde la religión es permitida, es dentro de los hogares, donde los matrimonios son compuestos por personas donde uno es cristiano y otro no, donde puede haber una cierta resistencia y una presión incluso psicológica en contra la práctica de la fe en el hogar, una especie de bullying en la casa. Entonces uno de repente puede sentirse solo en el sufrimiento. Jesús dice, yo conozco lo que ustedes están sufriendo. Es interesante que Cristo tiene la visión plena de la vida. Él ve. Y el hecho de que Cristo esté viendo significa que ellos, aunque estén sufriendo y aunque estén en pobreza, Cristo les quiere decir, mira, ustedes están sufriendo, pero ojo, yo que soy el juez de todo, yo estoy al tanto del sufrimiento de ustedes. Es decir, el sufrimiento de ustedes no va a pasar así en blanco. Va a tener un resultado. Y dice así contra los judíos de Esmirna, ustedes o ellos que se dicen ser judíos, ustedes son en realidad instrumentos de Satanás, hijos de Satanás, sinagoga de Satanás. Jesús, ¿qué es lo que hace en ese versículo 8? Él interpreta la realidad. Y eso es muy importante. Porque cuando estamos bajo persecución, bajo opresión, bajo dificultad, en sufrimiento, podemos nosotros distorsionar nuestra percepción. Pensar, quizás Cristo no me está viendo. Quizás, ¿de qué me sirve entonces seguir a este Dios, a esa religión, si Él no me está aquí para proteger? Si no puede proteger a mí y a mi familia. Quizás muchos cristianos en el mundo siguen preguntándose cosas así. Porque hay muchos países hoy día donde si una persona profesa a Jesucristo, es literalmente echado de su familia, echado del trabajo, echado de la casa y condenado a la muerte. Hoy día, en ese mismo momento. Tengo un amigo que es misionero en el Medio Oriente, ahí en el Golfo Pérsico, donde ellos no pueden reunirse así. Tienen que reunirse de uno a uno. La Santa Cena tiene que realizarse uno a uno. Él va, visita a una persona y hace un culto con esa persona. Luego visita al otro hermano y luego al otro. No pueden reunirse todos juntos. Es contra la ley. No pueden cargar Biblias. No pueden ni siquiera invitar a una persona a que crea en Jesucristo. Eso es contra la ley. Lo que Jesús quiere decir para ellos y para nosotros es, yo sé lo que ustedes están sufriendo. Y yo sé quiénes son aquellos que te están haciendo sufrir. Y podemos descansar en que Jesús conoce nuestro sufrimiento. Podemos ser fieles hasta la muerte, porque no fuimos olvidados por Dios. Pero también Jesús dice algo interesante en el versículo 9 y 10. Dice, ellos son sinagoga de Satanás, no temas en nada lo que vas a padecer. Y dice, ¿qué es lo que ellos van a padecer? Ellos no sabían, Jesús está diciendo acá. Ellos no sabían que iban a padecer eso. Jesús dice, algunos de ustedes van a ser echados a la cárcel y van a sufrir tribulación, angustias, persecución. Pero lo que Jesús quiere decir aquí es, yo estaré sufriendo junto con ustedes. Podemos padecer ese tipo de persecución que es tan terrible, injusto, pero aún así podemos padecer en la certeza de que Cristo no solamente sabe lo que estoy sufriendo, Él está sufriendo conmigo. Es por eso que Jesús dice eso. Él dice, no temas. ¿Cómo no voy a temer? Si me van a echar a la cárcel, si podemos morir y perder nuestras posesiones, ¿cómo no voy a temer?
¿por qué no temería yo? Porque Cristo está con ellos. No solamente sabe, pero Él está metido en eso. Él está con ellos en eso. Las razones soberanas por las cuales Dios permite que su pueblo sufra persecución son razones que escapan a nuestra comprensión. Pero toda esta situación termina y resulta en la gloria de Dios, en el fortalecimiento de su pueblo. Y Él sabe lo que sufrimos y Él sufre con nosotros. Y Él dice, ustedes van a ser tentados. Y Él en el libro de Apocalipsis, Él pone claramente quién es el autor el instrumento de esta aflicción. Él dice, y aquí que el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel. Y eso es importante para que nosotros entendamos cómo funciona el mundo, hermanos. Para que entendamos cómo funciona el mundo. Nosotros entendemos que el diablo no es una fuerza a la par de Dios. Dios está en una liga donde solamente juega Él. Dios no tiene rival. Dios no tiene enemigos. El enemigo es la iglesia. Satanás es el enemigo nuestro. Es enemigo de la iglesia. Satanás no lucha contra Dios, él lucha contra la iglesia de Dios. Y eso es real. Y tenemos que aprender con las palabras de Jesús que no podemos ser ingenuos en ese asunto. Y el libro de Apocalipsis muestra eso. Muestra que el diablo va a perder, pero muestra que hoy día todavía sigue activo. Quizás no estamos pasando por el sufrimiento que ellos están pasando o pasaron, pero nosotros no podemos ser ingenuos en pensar que Satanás no va a atentar contra tu familia, contra tu vida y contra nuestra iglesia, para alejarte a ti del Señor, para alejarte a ti del Evangelio, para verte renegar a Cristo. Lo intentará, lo está haciendo, y puede que lo esté haciendo incluso ahora. La certeza que tenemos es que incluso cuando Satanás nos ataca, nosotros tenemos un defensor. Tenemos a alguien que pelea con nosotros y por nosotros. Y el nombre de este es Jesucristo. Y Satanás no puede vencer a Jesús. Yo no puedo ser ingenuo en pensar que no me atacará, pero no puedo ser ingenuo o no puedo ser tampoco ignorante en pensar que Cristo no me defenderá. Puedo confiar en Jesús, porque Él sufre con nosotros. Él dice, ustedes van a sufrir eso es lo que va a pasar. Y van a sufrir el periodo todo que tengan que sufrir. El sufrimiento entero, completo que le está reservado. Pero yo voy a estar ahí. Eso es lo que Jesús quiere decir. Y termina Jesús diciendo, ahí en el versículo 10 dice, sé fiel hasta la muerte. ¿Por qué hasta la muerte? Porque posiblemente algunos llegarían a la muerte. Y es interesante porque en esa ciudad de Esmirna hubo un obispo, pocos años después de la escritura de esa carta, décadas después, posiblemente en el año 155, y ese obispo, él, producto de la persecución, él fue condenado, incriminado y condenado a la hoguera. Y los romanos trataban de disuadir o convencerle a él, a decir, niega a este Cristo, di que César es el rey, que César es Señor, y líbrate de la muerte. Tiene 86 años. ¿Por qué en la vejez te vas a permitir eso? Simplemente di, César es Señor, y te vas a librar de esa situación. Y Policarpo responde, yo he servido al Señor por 86 años y Él ha sido bueno conmigo durante 86 años. ¿Cómo puedo yo ahora negar a aquel que me ha hecho tanto bien? Y este hombre murió quemado en una hoguera.
en la ciudad de Esmirna. Él conocía ese texto. Él fue discípulo de Juan, Juan el apóstol. Él sabía que Jesús estaba con él hasta el fin, hasta la muerte, hasta la muerte. Pero lo interesante es que Jesús dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La tercera cosa que aprendemos en ese texto es que Cristo no solamente sabe que sufrimos, no solamente nos acompaña en el sufrimiento, pero Cristo nos garantiza la victoria final. Ojo, la batalla no es aquí. La batalla no es por la aprobación de los demás. La batalla no es por convencer al mundo a que abracen la visión del cristianismo. La batalla final es la batalla final vencida en la cruz, que será consumada en el regreso de Jesús. Ahí venceremos. Ahí estaremos con Él, ahí resucitaremos con Él. Aunque queme nuestros cuerpos, aunque quite nuestras posesiones, aunque nos mate, nosotros estaremos con Él. Si somos fieles hasta la muerte, si somos fieles a Jesús hasta el final, Él, cuando venga en su reino, nos resucitará. Y ahí es donde viviremos. Ahí es nuestra victoria. El punto es, nosotros tenemos que ver la película completa. Tenemos que entender el escenario entero. Esa es la historia humana. Esa es la historia humana. La gente que hoy día está ridiculizando el Evangelio, ellos no están conscientes del mal que les está preparado. Pero nosotros sí. Y por eso podemos sufrir. Y podemos, incluso como muchos están pasando hoy día, llegando hasta los límites de la muerte, en la misma muerte física. Porque tenemos la certeza de que esta muerte física no es el final. No es el fin. No termina ahí. Él garantiza la victoria final. Y dice, la corona de la verdadera victoria no es la corona que representa Esmirna para Roma. No es la corona del emperador. No es la corona de la aceptación pública, es la corona de la vida eterna. Esa es la gran victoria. Y es interesante porque él dice al final, que el Espíritu dice a esas iglesias, el que venciere no sufrirá el daño de la segunda muerte. El que venciere no sufrirá el daño de la verdadera y definitiva muerte. Es interesante porque nos apunta aquí, nosotros podemos poner de nuestra propia fuerza para vencer solos, sino que como Cristo conoce nuestro sufrimiento, como el Espíritu Santo habita y trabaja en nosotros, nosotros perseveramos en Cristo, con Cristo y por Cristo, hasta el final. La pregunta que yo hago a ustedes es, ¿qué tanto resistiría el cristianismo tuyo ante la persecución? Muchos no han resistido la universidad. Y ese es un hecho. Pasan la adolescencia como cristianos, entran a la universidad y se transforman en cualquier otra cosa. Otros han sucumbido al sentido común. Son cristianos del sentido común. Y que en el primer cuestionamiento ya empieza a cuestionarse su propio cristianismo. Hay muchos cristianos que los compañeros de trabajo le hacen un par de preguntas y llega aquí desesperado, desconcertado, desconstruido, porque nunca pensó la fe. Si alguien dijera que era prohibido seguir a Jesús, ¿iríamos contra la ley? ¿Hasta dónde? Estamos muy acomodados en nuestra vida cristiana. Es fácil para nosotros aquí en Chile servir a Jesús. Es fácil. No nos cuesta mucho. Y es por eso mismo que tenemos que estar atentos. Si es tan fácil, ¿será que estoy sirviendo a Jesús de verdad? Si viene una prueba así, ¿dónde estaré yo? Se dice que hay muchos cristianos que no serían como Pedro. Pedro tuvo que negar a Jesús 3 veces, ¿no?
y que el gallo cantó solamente después de la tercera vez. Hay muchos que lo negarían y el gallo cantaría ya desde la primera. ¿Cuál es la fuerza de su cristianismo? Que tanto amas a Jesús, que tanto lo quieres. ¿Y qué cosa desecharías tú por Cristo? Jesús dijo eso en muchas ocasiones, pero reiteraba a sus discípulos que el que ama a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus posesiones más que a mí, no es digno de ser mi discípulo. Eso es lo que él dijo aquí a Esmirna. Sé fiel hasta la muerte, porque estos son los verdaderos discípulos. Podemos perder todo, porque ser cristiano es entender que todo lo que tenemos es Cristo y nadie nos puede quitar a Jesús.